enzimas. Vamos a hablar del control bioquímico. Ya sabemos que el metabolismo celular es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula, dado que las sustancias que intervienen son muy estables y a temperatura ambiente y se les tiene que ayudar a interactuar porque no reaccionarían o lo harían tan lentamente que no sería posible la vida. Esta dependencia es paradójicamente una gran ventaja, ya que permite al organismo regular qué reacciones se han de dar y en qué momento, es decir, el control bioquímico. Las reacciones químicas y los biocatalizadores. Vamos a ver un ejemplo de esto, de una reacción con un catalizador. Las reacciones exergónicas, como ya vimos antes, desprenden energía calorífica y aquí lo podemos ver. Aquí está la energía total liberada en la reacción, ¿no? Ahora, este desprendimiento se debe a que la energía interna total de los reactivos, o sea, la energía química, que es la energía almacenada en los enlaces químicos, es superior a la energía interna de los productos. Esta parte ya lo vimos. Los reactivos, vean aquí, tienen más energía que los productos, si se pueden fijar aquí. Estas reacciones no se dan de manera espontánea. Es porque es necesario suministrar la energía suficiente para debilitar los enlaces de los reactivos y así posibilitar la ruptura. Y aquí lo podemos ver. ¿Ok? Aquí lo podemos ver como está aquí marcado. En esta parte que voy a volver a rellenar. Esta es la energía de activación de la reacción. Veamos adelante algo más. Este paso intermedio, que requiere un aporte de energía, que ya señalé hace un minuto, recibe el nombre de estado de transición. Y en él hay tantas posibilidades de que las moléculas acaben formando el producto como el que retrocedan y queden como moléculas del sustrato. Y aquí lo pueden ver, ese es justamente donde está marcando la flechita, es el estado de transición. Y aquí estamos marcando justamente la energía de activación. La energía expresada en calorías necesaria para llevar un mol de molécula de una sustancia a una determinada temperatura se denomina energía de activación. Toda esta es la energía de activación. Sin embargo, sin enzima, si ustedes se fijan, es mucha y con enzima es muy poquita. Aquí la tienen. Esta es la energía de activación con enzima. Vamos a ver algunas analogías de lo que acabamos de ver de la energía de activación y una reacción que no es espontánea debido a que necesita mucha energía de activación. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una maceta. Para poder llevar a cabo que la maceta se caiga desde el dintel de una ventana, la reacción, como ustedes pueden ver, es esta. Aquí yo voy a hacer que la maceta se caiga. Pero para que eso ocurra, yo tengo que agarrar la maceta y subirla hasta el dintel de la ventana. Esta acción de subirla, esta energía que yo estoy ocupando para subirla, esa es la energía de activación. Una vez que yo ya la aventé, que yo ya la subí, la reacción de la caída esa yo ya no la puedo detener, pero ya es la manera en la que se va a llevar a cabo. Para que eso ocurra, yo tengo que subir la maceta hasta la parte de arriba de la ventana. Veamos otro ejemplo. Esta, por ejemplo, va a ser una reacción que también necesita un aporte grande de energía, sin embargo es exergónica, es decir, que va a liberar un montón de energía. Y un ejemplo muy claro es el papel. El papel no arde espontáneamente. Hay que ponerle fuego para que ese papel pueda empezar a arder y liberar muchísima energía. Pero si ustedes se fijan, necesita una cantidad de muchísimo calor, en este caso de un fósforo o un cerillo, que prenda el papel para que entonces se lleve a cabo la reacción. Una vez, como vimos en el caso de la maceta, que se enciende el papel, ya no hay manera de detenerlo y se va a liberar muchísima energía.
vamos a ver que la disminución, cómo se puede llevar a cabo la disminución de la energía de activación. Vamos a ver otro ejemplo. Yo aquí tengo unos costales de cemento y lo que quiero hacer con esos costales de cemento es sacarlos por esta ventana. Lo más fácil es agarrar y pedirle a una persona que me ayude a sacarlos, pero se va a tardar mucho él solito. Entonces, para que yo pueda hacer que eso se lleve en poco tiempo, pues necesito muchas personas, pero pues eso va a generar que haya mucho gasto de energía, dinero, etcétera, porque son muchas personas. ¿Qué puedo hacer para que esa energía de activación se disminuya? Es decir, que no me cueste tanto trabajo llevar esos costales al dintel de la ventana y aventarlos por ahí. Bueno, yo aquí tengo la ventana que necesito que sirva para pasar los costales. Y la manera más fácil de disminuir la energía de activación, pues es bajando la ventana. Si yo bajo la ventana, ya no va a ser necesario cargar los costales, simplemente los empujo. Y lo mismo, para acelerar una reacción también hay dos opciones, calentar los reactivos, y con calentar los reactivos lo que hago es que como aumenta el desorden o la entropía, la probabilidad de que los reactivos se encuentren y reaccionen pues es más alta. O añadir un catalizador. Un catalizador es una molécula que va a acercar las moléculas de los reactivos para que reaccionen. De esta manera, pues lo que va a hacer es acelerar la reacción. La reacción, como quiera que sea, se puede llevar a cabo sola, pero se va a tardar más tiempo. Con un catalizador, lo que voy a hacer es que voy a acercar los reactivos. Es como cuando ustedes conocen a algún chico o chica que les gusta y le piden a alguien que se las presente. Así se acelera más rápido la reacción a que si se encuentran casualmente. Vamos a ver que las enzimas son biocatalizadores, es decir, los catalizadores de las reacciones biológicas. Me preguntaban, ¿qué es un catalizador? Pues es una molécula que va a acelerar generalmente una reacción y actúan rebajando la energía de activación y acelerando la velocidad de la reacción, lo cual se puede medir por la cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo. Bueno, yo aquí les estoy poniendo la fotografía de Bob el Constructor. Siempre que piensen en una enzima, imagínense a Bob el Constructor, ya que son los trabajadorcitos de la célula. Y vamos a ver algunas de las características de las enzimas. Las enzimas poseen las dos características de todos los catalizadores. Son sustancias que incluso en cantidades muy pequeñas aceleran una reacción. Es decir, que se consigue la misma cantidad de producto, pero en menos tiempo. Es decir, que son el sueño de cualquier empresario. Van a ser con muy poquito personal, pues muchísima cantidad de producto y en menos tiempo. No se consumen durante la reacción biológica, es decir, que no van a morir de celos si presentan a dos personas para que se conozcan y se casen. Simplemente los presentan y ya, no se consumen. Hacen lo que tienen que hacer y se van. Además, a diferencia de los catalizadores no biológicos, las enzimas presentan estas cuatro características. Son muy específicas. Esto les permite actuar en una reacción sin alterar a otra. Es decir, que si la mandas a trabajar en algún área, no va a ir de chismosa a meterse a ver qué hacen los de la otra área. Por eso son muy específicas y no se andan metiendo en otras reacciones. Actúan siempre a temperatura ambiente, es decir, a la temperatura de un ser vivo. Son muy activas. Pueden aumentar la velocidad de la reacción más de 1.000.000 de veces. O sea, son súper eficientes y presentan un peso molecular muy elevado. Tipos de enzimas. Según su estructura, se pueden distinguir dos tipos de enzimas. Las enzimas estrictamente proteicas, que pueden estar constituidas por una o más cadenas polipeptídicas. Y aquí las podemos ver. Esta es una enzima estrictamente proteica. Y aquí yo puedo ver cómo
aquí están las cadenas polipeptídicas, se las estoy marcando, esta la estoy marcando con color azul, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Y aquí les pongo la fotografía de Bob el constructor para que se den una idea. Bob está solito, o sea, no tiene ninguna herramienta ni ningún instrumento para trabajar. Por eso sería como una enzima totalmente proteica, nada más. ¿Por qué? Porque no tiene nada que esté utilizando para trabajar. Vamos a ver otro tipo de enzimas, como las soloenzimas, que son las enzimas constituidas por una fracción polipeptídica llamada apoenzima y una fracción no polipeptídica llamada cofactor. Los cofactores pueden ser orgánicos o inorgánicos. Son cofactores inorgánicos los iones metálicos como el magnesio y el potasio. Los cofactores orgánicos se denominan coenzimas y las principales son el ATP, el NAD, el NADP, el FAD y la coenzima A, así como las vitaminas, etc. Esto al final de la presentación tienen el plus de que viene aquí. Ahorita lo vamos a revisar. Cuando los cofactores se encuentran fuertemente unidos a la apoenzima, se denominan grupos prostéticos, por ejemplo, el grupo hemo de las citocromoxidasas. Y aquí vamos a ver que la apoenzima es la porción proteica. Entonces, en este caso, aquí ustedes pueden ver toda la porción proteica de la apoenzima es esta. Y este es el cofactor. Una vez que se une el cofactor con la apoenzima, se denomina holoenzima. Y ya sobre el cofactor se va a unir el sustrato. Y vamos a ver el ejemplo con Bob el constructor. Tenemos a Bob, que es la apoenzima. Bob solito es la apoenzima. Los instrumentos con los que va a trabajar, que son el cemento y la cuchara de albañil, son el cofactor. Y aquí está el sustrato que va a pegar. Vamos a ver un ejemplo de cofactor. Aquí tenemos a la enzima, el cofactor es esta cosita que está en anaranjado, que es un cobalto, y se le va a pegar a la enzima. Entonces ya ahora sí ya es una holoenzima también. Vamos a ver la clasificación para que les quede más claro. Hay holoproteínas que solamente tienen la parte proteica, que es Bob el constructor solito, y las holoenzimas, que es la apoenzima más un cofactor. La apoenzima, acuérdense que es la parte polipeptídica, la parte proteica. Y el cofactor puede ser inorgánico, que pueden ser metales, iones, cualquier ion metálico, o de los orgánicos pueden ser coenzimas o grupos prostéticos. Vamos a ver la actividad enzimática. La sustancia sobre la que actúa una enzima se denomina sustrato y las enzimas actúan en dos formas diferentes según se trate de reacciones con un solo sustrato o de reacciones que hay dos o más tipos de sustratos. Vamos a ver la actividad enzimática de un solo sustrato. Aquí podemos ver que ese es el sustrato, que es este verdecito que ven aquí. Lo voy a poner en verde. Este es el sustrato y la enzima es esta amarillita que ven aquí. Vamos a ver el complejo enzima-sustrato, que ya está formado mediante enlaces débiles, o sea, se unen. Después de eso se generan de esta manera tensiones que debilitan los enlaces del sustrato y para llegar al estado de transición del complejo enzima-sustrato, llamado complejo activado, se requiere mucha menos energía para llegar al estado de transición del sustrato solo. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es rebajar la energía de activación para que se rompa ese sustrato o se cambie. Finalizada la transformación, se queda el complejo enzima-producto, que es todo esto, que se escinde dejando a la enzima intacta. Entonces sacamos al producto y la enzima se queda solita. Bob se queda solito. Entonces queda el enzima-producto y la enzima. Y el producto. Vamos a ver la actividad enzimática de dos sustratos. En las reacciones que hay dos sustratos que reaccionan entre sí, las enzimas actúan atrayendo a las moléculas reaccionantes hacia su superficie, de manera que la posibilidad de que se encuentren aumente y en consecuencia la reacción se produzca más fácilmente. Las enzimas, una vez realizada la transformación de los sustratos, se liberan rápidamente de ellos para volver a actuar. Y aquí lo podemos ver.
Tenemos a la enzima que va a atraer al sustrato, se pega, forma el complejo enzima-sustrato, produce ya al producto, que puede ser la unión de estos dos y libera uno, o puede ser que este no exista y que solo libere a estos dos. Depende de la reacción. Puede haber muchos tipos de reacción. Puede ser que nada más una de estos dos y no exista esta otra, o que solamente, o que salgan tres, etcétera. Depende de muchas cosas. Depende mucho de la reacción. Centro activo de las enzimas. Bueno, aquí tenemos el centro activo. La unión del complejo enzima-sustrato se realiza gracias a los radicales de algunos pocos aminoácidos que establecen enlaces con el sustrato fijándolo y luego rompiendo algunos de sus enlaces. Aquí la región de la enzima que se une al sustrato recibe el nombre de centro activo. Y a ver, yo quiero que ustedes se acuerden cuáles son los radicales de los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos están formados por un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y el grupo R, que en este caso es este que ven aquí. Ajá. Generalmente en donde se va a unir la enzima se llama centro activo, donde se va a unir el sustrato a la enzima. Y en la cadena polipeptídica de una enzima se pueden distinguir tres tipos de aminoácidos: los aminoácidos estructurales, los aminoácidos de fijación y los aminoácidos catalizadores. Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos estructurales, son todo lo que está formando la enzima. Es toda esta parte de la enzima, todo, sin tocar esta parte. Los aminoácidos de fijación, como viene aquí en el dibujo, son estos: el A, el B, el C y el D. Y en azul les voy a poner el aminoácido que es el catalizador, que es el que va a romper el enlace del sustrato. Vamos a ver la especificidad enzimática. El acoplamiento sigue dos modelos posibles. Uno es el modelo llave cerradura, que es rígido, que hagan de cuenta que es, como decían uno de ustedes, es como un juego de Tetris. La enzima tiene ya su sitio activo exactamente con la forma del sustrato. Entonces se va a unir como si fuera una llave cerradura y ya se va a hacer el complejo enzima-sustrato. O el modelo de acoplamiento inducido no es rígido. La unión del sistema de la enzima y el sustrato induce ciertos cambios en el centro activo que facilitan el acoplamiento definitivo. Por ejemplo, un modelo de guante con la mano. Digamos que el sustrato es la mano, que tiene ya la forma definida, y el guante, que se ve diferente, en cuanto se une a la mano, cambia y entonces ya se ajusta, como pueden ver aquí. Existen varios tipos de especificidad o varios grados. Uno, la especificidad absoluta, que una enzima solamente está actuando sobre solo un tipo de sustrato, por ejemplo, solamente sobre glucosa o solamente sobre lactosa. O la especificidad de un grupo de moléculas, por ejemplo, solo sobre lípidos o solo sobre proteínas. O la especificidad de clase, que nada más actúa sobre el tipo de enlace, por ejemplo, sobre un enlace peptídico, sobre un enlace glucosídico, sobre un enlace fosfodiéster, sobre un enlace éster, depende. La cinética de la actividad enzimática. Al incrementar la concentración del sustrato, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, fíjense bien, esta es la tasa de velocidad de la reacción y esta es la concentración del sustrato. Si yo aquí tengo poquito sustrato y al incrementarlo, lo que va a ocurrir, fíjense bien, aquí voy incrementando, se va aumentando la velocidad, pero rapidísimo, ¿no? Se produce un aumento de la velocidad de la reacción tendiente a restablecer el equilibrio químico entre las concentraciones del producto y del sustrato. Sin embargo, llega un momento en que la velocidad de la reacción deja de crecer, aquí si se fijan. En este momento se debe a que todas las moléculas del sustrato ya están ocupadas por la enzima. Entonces, este momento se le denomina saturación de la enzima. Por eso ya no es tan rápido. Al inicio la enzima, bueno, se vuelve loca con el sustrato y empieza a romperlo. Pero llega un momento en que ya se satura la enzima y ya no aumenta la velocidad. Hay una curva.
Esto, Michaelis y Menten se dieron cuenta y definieron una constante denominada constante de Michaelis-Menten, que es la concentración del sustrato a la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Y aquí la podemos ver. Esta es la constante de Michaelis-Menten y es la cantidad de sustrato a la que la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. ¿Y yo como para qué quiero saber esto? Bueno, pues cuando ustedes estudien un poco de cinética enzimática, esto les va a ayudar a predecir qué tan rápido se va a poder llevar una reacción sabiendo cantidad de sustrato y la velocidad máxima, además de saber con la pura constante de Michaelis-Menten. Y aquí está la ecuación de la velocidad de una reacción es igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre la constante de Michaelis-Menten más la concentración del sustrato. Se denomina número de recambio al número de moléculas de sustrato transformadas por unidad de tiempo y unidad estándar de actividad enzimática, o sea, U, a la cantidad de enzima que transforma un micromol de sustrato por minuto. Y estos son parámetros que se utilizan para medir la cinética de la actividad enzimática. Factores que afectan la actividad enzimática. La velocidad de una reacción de una enzima depende, además de la concentración del sustrato, de otros factores. La temperatura a la que se va a llevar a cabo la reacción. Efectivamente existe una temperatura óptima. Si está muy por debajo de la temperatura del cuerpo, va a ser difícil que la enzima trabaje. O si calentamos de más o nos da fiebre, pues puede naturalizarse la enzima, porque al final de cuentas es una proteína. Entonces debe de tener una temperatura óptima. Lo mismo ocurre con el pH. Si bajamos mucho el pH, pues se va a desnaturalizar la enzima. Por lo tanto, hay un pH óptimo. Vamos a hablar también de inhibidores. Los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de una enzima o bien impiden completamente la actuación de la misma. Pueden ser perjudiciales o beneficiosos. Por ejemplo, la penicilina, que lo que hace es inactivar o inhibir la formación de la cápside proteica o de la pared celular de la bacteria y así el sistema inmunológico las pueda atacar. Y el AZT, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa del virus del SIDA, que recuerden que es un retrovirus porque puede cambiar de RNA a DNA y lo que hacemos con inhibir la transcriptasa reversa es impedir ese proceso y que entonces el virus siga infectando al cuerpo y entonces se dé la enfermedad del SIDA. Vamos a ver la inhibición enzimática. La inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible. La inhibición irreversible o envenenamiento, en este tipo de inhibición, que es totalmente irreversible, o sea que ya no tiene remedio, se inutiliza el centro activo. La inhibición reversible no se inutiliza el centro activo porque se puede revertir el proceso, por eso se llama reversible. Y hay inhibición reversible competitiva, hay una presencia de un inhibidor similar al sustrato que va a estar compitiendo por el centro activo con el sustrato, y la inhibición reversible no competitiva, que se une al centro activo o complejo enzima-sustrato. Ahorita lo vamos a ver. Depende de lo que se pueda, de lo que se trate. Vamos a ver aquí un ejemplo. En el caso de la inhibición irreversible, el inhibidor se une permanentemente a la enzima. Si ustedes se fijan, aquí tiene unas patitas, unos enlaces que ya se unieron permanentemente a la enzima en el centro activo. Entonces la enzima muere. ¿Por qué? Porque ya no hay manera de quitar este sustrato. En el caso de la inhibición reversible competitiva, hay un inhibidor que se une temporalmente a la enzima, que es este que se parece al sustrato, pero el sustrato es otro muy parecido, y lo que ocurre es que se va a quedar ahí un tantito para poder impedir que el sustrato se pegue, pero no queda ahí para siempre, se despega. En el caso del inhibidor que es reversible no competitivo, hay dos formas. Cuando se pega el inhibidor al complejo enzima-sustrato y entonces ya no permite que se despegue el sustrato, entonces la enzima ya no puede trabajar. O que se pegue solo al centro activo de un lado y ya impida que el sustrato ingrese, pero también se despega, o sea, no pasa nada, se está pegando, despegando, pegando, despegando.
Vamos a ver las enzimas alostéricas. Y las enzimas alostéricas son aquellas que pueden adoptar dos formas estables diferentes. Una es la conformación activa y la otra es la conformación inactiva de la enzima. Es como un on-off. Estas enzimas, además del centro activo, tienen al menos otro lugar llamado centro regulador, que es este que ven aquí, que dice centro alostérico, al que se puede unir una determinada sustancia llamada ligando. La presencia de ligando es la que determina el cambio de conformación de la enzima, llamada transición alostérica. Y lo vamos a ver ahorita. Hay dos tipos de alosterismo. La regulación por retroalimentación negativa, es decir, cuando la conformación inicial es activa. Aquí lo vemos, ¿no? Esta es la forma activa. Y si ustedes se fijan, aquí el centro activo tiene la forma del sustrato, pero no tiene nada ahí. El centro alostérico está vacío. Pero cuando queremos inactivarla, o sea, la queremos apagar, metemos el inhibidor alostérico y entonces cambia la conformación de la enzima y ya no puede ingresar el sustrato, porque ya no tiene la forma del sustrato. La regulación por inducción enzimática, o sea, la conformación inicial es la inactiva, que es esta de aquí abajo. Vamos a ver que si se fijan aquí, el centro activo tiene forma de medio círculo, de media luna, y el sustrato es un triangulito, entonces no puede ingresar. Entonces, lo que vamos a hacer es que el activador, que es este ligando, se va a meter en el centro alostérico. ¿Y qué va a pasar cuando ingresa? Que inmediatamente va a cambiar la forma del centro activo y entonces el sustrato puede ingresar. Nomenclatura y clasificación de enzimas. Para denominar a una enzima se cita primero el sustrato, a continuación el nombre de la coenzima si es que la hay y finalmente la función que realiza. Por ejemplo, la malonato coenzima A transferasa. Malonato es el sustrato. La coenzima A pues es la coenzima que tiene esa enzima y transferasa es la función que realiza. La succinato flavin deshidrogenasa. Por ejemplo, succinato es el sustrato, flavin es la coenzima y deshidrogenasa es la función que realiza. Generalmente solo se utiliza el nombre del sustrato acabado en asa. Por ejemplo, sacarasa, maltasa, glucasa, fosfatasa, pero hay algunas enzimas que siguen con su nomenclatura anterior, como la tripsina, por ejemplo, que es una peptida. Nomenclatura y clasificación de las enzimas. Según la función que realizan las enzimas, se clasifican en 6 clases. Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas o sintetasas. Vamos a ver las coenzimas. Una coenzima es un cofactor orgánico que se une a una apoenzima, o sea que es la parte proteica de la enzima durante el proceso catalítico, que eso ya lo vimos anteriormente en este mismo video. Las coenzimas son transportadoras de grupos químicos. A diferencia de la coenzima sí se modifica durante la reacción y la unión de la coenzima a apoenzima es temporal y similar a la unión del sustrato y la enzima, por lo que la coenzima puede ser considerada también como un segundo sustrato. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos a la apoenzima, que es Box solito, con su coenzima, que son sus herramientas, y ya una vez que se unen, pues ya se forma la holoenzima. Vamos a ver que se pueden distinguir dos tipos de coenzimas. Las coenzimas de oxidación y reducción, que son las que transportan protones y electrones. Y recuerden que oxidar es perder electrones y reducir es ganar electrones. Entonces, los principales son el nicotina-adenindinucleótido, que es el NAD, y el fosfato nicotin-adenindinucleótido, el NADP, además del flavin-adenindinucleótido, que es el FAD, y el grupo hemo de la citocromo-oxidasa. Todas esas son coenzimas. La reacción del NAD, por ejemplo, tenemos un NAD 2H más 2 electrones, me va a dar lugar al NADH más H. Y aquí tenemos esa reacción. Si se fijan, tengo el NAD más el hidrógeno más 2 electrones y lo que voy a hacer es pegar aquí esos dos hidrógenos. Vamos a ver ejemplos. Tengo al NAD al NADP y el NADH y el NADPH, si se fijan.
Y en este caso tengo del otro lado al FAD para que los conozcan. Las coenzimas de transferencia son las que transportan radicales moleculares. Las más importantes son el adenosintrifosfato, que es el ATP, que transporta grupos fosfato, y la acetilcoenzima A, CoASH, que transforma grupos acetilo. Y en su composición interviene el ácido pantoténico o vitamina B5. Y aquí se las muestro para que la conozcan. Gracias.